Y ahora vamos a recorrer un poco la secuencia de activar a nuestro quorens cuando recibimos el juicio del otro. Y vamos a arrancar por plantear un ejemplo cotidiano, porque creo que vale notar que el ego no suele distinguir muy bien qué es trivial versus qué es importante. Y nos pasa muchas veces que reaccionamos con vehemencia aún en cuestiones muy pequeñas. Creo que todos podemos recordar intercambios que escalaron en discusiones fuertes y cuando miramos desde dónde partieron es como que nos cuesta creerlo. Pero así que con esa noción, con esa conciencia, arranquemos por un ejemplo trivial y como siempre esto es más para ilustrar y después la invitación va a ser a que cada uno vea en su día a día qué tipo de juicios suelen recibir, qué áreas les cuestan más y bueno, ir practicando en sus ejemplos concretos. Este ejemplo plantea que la noche anterior dejaste los platos sin lavar después de cenar y a la mañana siguiente recibís de tu pareja, de alguien, uy, dejaste todo sucio, no te importa un mínimo el orden. Y recibís ese juicio y puede ser que sientas como una tensión en el pecho, por más que sea una pavada, y como que estás a punto de largar en automático bueno, unos platos no son el fin del mundo, estás reestresado, reestresada, como contraatacando ante ese juicio, esa crítica que recibimos. Pero bueno, esa sería como la respuesta automática. Entonces, un poco la práctica va a ser, bueno, cuando notas esa tensión, esa a punto de, ahí buscas hacer una mini pausa, una simple inhalación y exhalación desde el corazón, como para también sentir en el cuerpo que estamos activando a nuestro quorens, y ya con eso también sentir si baja un poco ya la intensidad, si afloja esa interpretación automática, y de a poquito ver que a ver si empieza a aparecer quorens, que no es de vuelta, no es buscar o negar lo que sentimos, es simplemente ver si podemos generar un espacio más amplio para mirar esta pequeña interacción. En este ejemplo podríamos empezar a ver opciones de qué tanto nos defendemos o justificamos esta pequeña cosa que nos están marcando. Y por ejemplo, la opción B podría ser como una suerte de ataque y decir, vos nunca haces la cama y dejas todo tirado en el baño. O sea, como más allá de hacer cargo no de nuestra falta, queremos marcar la falta del otro para no sentirnos tan abajo. Esa es otra variable, quizás no sea la más sana, pero puede pasar o se nos puede venir. Otra es defendernos, pero sin necesidad de atacar al otro. Podemos decir, sí, tenés razón, pero tampoco es verdad que no me importa el orden. Yo me ocupo de cuidar el jardín o lo que sea. Entonces es como que reconoces que podrías haber lavado los platos, pero te querés defender a tu ego y no quedar solo en sí, soy un desordenado. Y de vuelta, no es que estas opciones van a ser una más correcta que la otra, pero es abrirnos a más opciones. Como hicimos en el proceso anterior, la secuencia anterior del autojuicio, acá también podemos dar un pasito más y si seguimos respirando desde el corazón, podemos ver si conectamos con esa esencia, nuestra esencia sin nombre, eso que quorens llama su alma, y ver si empezamos a sentir en ese lugar una calma, una referencia interna más estable, un espacio que no necesita aprobación, que no se siente definida por la mirada del otro, ni siente que tiene que estar defendiéndose. Y desde ese lugar es como que ese impulso del ego a defenderse pierde fuerza. Pero ahora cuando recibimos el juicio del otro y empezamos a conectar con esa sensibilidad, con nuestra alma, también empieza a surgir otra posibilidad, que es la de ver al otro más allá de su ego, más allá de su sapiens, y saber que ahí hay un quorens latente del otro lado.
Entonces, en lugar de entrar en una batalla de egos, es como reconozco que el otro puede estar como muy tomado. Y de vuelta, sin justificarlo, y las opciones podrán ser siendo parecidas, pero esa conciencia puede abrirnos a nuevas opciones. Y también, como planteamos anteriormente, en esta dinámica, cuando conectamos con el alma, también es el principio de como sentir una sutil sensibilidad a la calidad del vínculo, a notar cuál es mi intención con mi reacción. ¿Es defender solo mi ego? ¿O puedo ver que mi reacción también afecta nuestro vínculo? Y con esa conciencia, lo que podemos o lo que buscamos es, de vuelta, no quedarnos solo con la reacción automática de defender el ego. No es que ahora mágicamente tenemos que hacer todo lo posible para cuidar el vínculo, pero no quedarnos solo en esa defensa del ego. En este caso, siguiendo el ejemplo cotidiano, podríamos decir sí, tenés razón, es que estaba cansado, ahora lo lavo, donde para este ejemplo sentís que no hace falta o que no tiene sentido invertir energía en defenderte de que sos desordenado o no. De vuelta, no es que esté bien o mal, pero aparece otra opción. Y lo que nos lleva entonces sí a, bueno, dentro de estas opciones, ¿cuál elijo para reaccionar? Y como les decía, no es que ahora tenemos que ser todos amorosos, mártires y buscar despertar el quórum del otro, porque en muchos casos eso sería poco natural, pero sobre todo sí reconocer que vamos a tener la tendencia a esa reacción automática del ego, que probablemente viene de una herida o de vuelta a un ego que estaba irritado por algo. Y si podemos ver eso, si podemos ejercitar estas opciones, esta sensibilidad del alma, tal vez podamos vencer un poquitito esa inercia de responder tan impulsivamente y ver si aparecen nuevas posibilidades, una posibilidad de responder de una manera más sana, marcando el punto o cuidando el vínculo, pero siempre es con la mirada de tener más opciones y en este caso de ir jugando con esa sensibilidad del alma. En este caso, la opción D podría ser la que elegimos porque no parece tener una carga así de necesitar demasiado defender nuestro ego, pero de vuelta puede ser que a veces la inercia nos lleva aún en estos ejemplos triviales a querer defenderlos. Pero bueno, esto es solo para ilustrar y bueno, habiendo hecho un poco este recorrido, podemos hacer ahora sí un repaso de los distintos pasos que lleva esta secuencia, que es, de vuelta, es notar esa tensión, ese impulso a la respuesta automática. Apenas notamos eso, hacer como una pausa para activar a nuestro coherence con esa respiración súper simple de inhalar y exhalar desde el corazón. Jugar con esto de también ver al otro como un sapiens quorens. Y ahí el próximo paso es abrirnos a qué opciones alternativas aparecen. Eso ya es un gran paso. Y después le sigue esto de, bueno, sintonizar con el alma para salirnos de esa defensa de nuestra alma que no necesita validación y que en este caso también percibe, o su sensibilidad tiene que ver con nuestra intención de la felicidad del otro, de cuidar el vínculo. Entonces ahí pueden aparecer otras opciones de respuesta y después simplemente elegir la respuesta que más resuene. Así que bueno, con esto los invito ahora a practicar esta secuencia en los casos que se le vayan presentando, sin pretender encontrar la reacción correcta. Es solo abrirse a la posibilidad de más opciones, a bajar un poco esa reactividad del ego y empezar a sentir esa sensibilidad del alma cuando piensan en el otro y en el vínculo. Así que bueno, ojalá puedan practicar un poco esto y después reflexionar a ver cómo les fue con esta secuencia, en qué situaciones
pudo fluir, qué partes sí, qué partes no, pero todo es una cuestión de práctica.